El segundo tipo de interacción que vamos a ver es la competencia. Lo primero es que cuando hablamos de competencia hay que ser cuidadosos y apreciar que para que esto ocurra hay un requisito. Y esto es que debe haber un recurso que sea limitado, lo que no es fácil de establecer en campo, ¿no? Bueno, la competencia es un tipo de interacción en el cual, dado que hay un recurso que está limitado, que puede ser alimento, agua o cualquier otro tipo de recurso, el hecho de que ese recurso está limitado implica que si un organismo hace uso de ese recurso, por ejemplo, si un organismo bebe un litro de agua, este es un litro de agua que no está disponible para los otros organismos. Es decir, que tiene un efecto negativo sobre ellos. Y también, si estos organismos consumen un litro de agua, esto tiene un efecto negativo sobre el primer organismo del cual estábamos hablando, es decir, que también tiene un efecto negativo. Y es por eso que en términos de esquema de signos, para esta interacción se utiliza los signos menos, menos. Esto hace referencia a que es un tipo de interacción que tiene efectos negativos entre todos los organismos que participan. Sin embargo, en muchos casos, determinar que el recurso se encuentra limitado no es simple, por lo cual actualmente se suele hablar de redes de antagonistas. Otra cosa que es y redes de antagonistas lo que hace referencia es redes de organismos que mutuamente se perjudican de alguna manera, ¿no? Otra cosa que es importante es que nosotros solemos diferenciar entre la competencia intraespecífica, es decir, en la competencia entre individuos de una misma especie, y la competencia interespecífica, que es la competencia entre individuos de especies diferentes. Y esta diferenciación es posible para todos los tipos de interacciones que veamos, para todos los tipos de interacciones ecológicas que vamos a ver. De hecho, para el caso del contramensalismo, por ejemplo, si pensamos en el caso de depredador-presa, este, cuando ocurre esta interacción a nivel de intraespecífico, bueno, tenemos hasta una palabra particular para definirlo, lo llamamos canibalismo. Entonces, yo aquí lo que quiero es hacer hincapié en que esta diferenciación se suele utilizar solamente para la competencia, pero aplica para todos los tipos de interacciones. Bueno, con respecto a las redes de antagonistas, es algo que se ha comenzado a estudiar en profundidad desde hace poco tiempo, ¿verdad? Y se han encontrado redes, ¿verdad? Tal cual como lo que estábamos viendo para el caso de las redes tróficas. En este caso, cada nodo de la red representa una especie diferente de hongo, y los vínculos, que pueden ser de dos tipos, pueden ser estas flechas, o simplemente que es un vínculo que está dirigido, o un vínculo sin una flecha, que en este caso los vínculos que se representan con flechas son relaciones en la cual una especie le gana a la otra, ¿verdad? Derrota a la otra, mientras que los vínculos que no se representan en forma de flecha, representan empates. Y esto es muy interesante porque vean que ustedes, para cada una de estas especies, en los nodos que la representan, vemos que hay un gráfico de torta, donde los diferentes colores: en azul hace referencia a victorias, en rojo hace referencia a derrotas, y en amarillo los empates. Y vemos que para la mayoría de las especies, la porción más grande de los gráficos de torta son precisamente los empates. Una cosa que es muy importante es que vemos que estas redes presentan una alta densidad, es decir, que presentan muchos vínculos, ¿verdad? Y eso lo que nos indica es que estos son sistemas que no son lineales, es decir, estos son sistemas que no se pueden representar en forma lineal. Y esto tiene implicaciones importantes para la coexistencia de las especies que participan en este tipo de interacciones. Veamos un ejemplo. El ejemplo que les voy a presentar tiene que ver con los colibríes. Y este es un buen momento, esta época del año, en la cual están en flor los araguaneyes y los bucares, porque basta con acercarnos a alguno de estos árboles para ver todas las aves que se están alimentando de ellos, y en particular los colibríes, y nosotros podemos ver qué relaciones
antagónicas entre entre las diferentes especies de colibríes, como lo que vemos en esta imagen, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la posibilidad de alimentarse o no de una flora en particular, ¿no? Bueno, en momentos donde hay sobreabundancia de recursos, como cuando están en flor estos árboles, no pareciera que esto no representara un mayor problema, pero en otras épocas del año, cuando los recursos están restringidos, son menores, bueno, es importante, se crea una situación que es interesante. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque típicamente se piensa en que entre las diferentes especies de colibríes se establecen relaciones lineales de dominancia, donde las especies más grandes dominan a las más pequeñas. Entonces, en, en épocas del año en las cuales haya menos recursos, entonces uno podría pensar, bueno, si las especies más grandes dominan a las más pequeñas y hay pocos recursos, ¿en qué momento se alimentan las pequeñas? Y si no tienen oportunidades de alimentarse, ¿cómo es que coexisten? ¿No? Entonces, esa forma de ver esas relaciones involucra restricciones para la coexistencia, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar a cuestionarnos esos esquemas de jerarquías lineales que se postulan, ¿no? Y en este sentido, hay una rama de la matemática que nos puede ayudar a entender esto, y es la que se conoce como la teoría de juegos. En particular, aquí nos ayuda a comprender este sistema los juegos, el juego de piedra, papel o tijera, ¿no? Que todos conocemos, y donde sabemos que la piedra vence a la tijera vence al papel y el papel vence a la piedra. Es decir, y además este tipo de juego en particular se conoce como un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir un juego de suma cero? Ese quiere decir, es un tipo de juego en el cual lo que se gana se compensa con lo que se pierde. Pero más importante para nosotros es que en este juego en particular no existe una estrategia que es estrictamente dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una estrategia que nos permita asegurarnos ganar. Es decir, ustedes no pueden escoger una estrategia, y estrategia quiere decir, en este caso, las estrategias cuáles son: jugar piedra, jugar tijera o jugar papel. Ustedes no pueden decir, voy a jugar siempre piedra y de esta manera voy a ganar, porque sus adversarios simplemente tendrían que escoger papel para ganarles si ustedes escogen piedra. Eso involucra que en este juego no existen equilibrios de Nash de estrategias puras. Es decir, no hay forma de ganar este juego siempre utilizando una sola estrategia. De hecho, para este juego existen lo que se conocen como equilibrios de Nash de estrategias mixtas. Y esto que está planteado de una forma muy técnica, ¿qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que hay una coexistencia de estrategias. Y si nosotros pensamos las estrategias como diferentes especies, este mecanismo permite que las especies coexistan. En términos técnicos, aquí lo que ocurre, esta figura que nosotros vemos aquí, es lo que se conoce como un bucle intransitivo, es decir, como un bucle que no es transitivo. Recordémonos que es una relación transitiva. Por ejemplo, si nosotros suponemos que A le gana a B y suponemos, por ejemplo, porque es más alta, por cualquier razón, ¿no? Si nosotros suponemos que A le gana a B y suponemos que B le gana a C, eso nos permitiría a nosotros inferir que A le gana a C y podríamos establecer este tipo de relación, que es una relación transitiva. Sin embargo, para el sistema que nosotros estamos trabajando, que es este juego de piedra, papel o tijera, nosotros vemos que A le gana a B, B le gana a C, pero A no le gana a C. En realidad, C le gana a A. Y eso es lo que permite que todas las especies coexistan. Y eso es exactamente lo que se da entre las especies de colibríes que habitan en Caracas. De hecho, estos que les estoy presentando son datos de una investigación que hizo una brillante ecóloga de aves que se llama Ana Melissa Fernández, ¿verdad? En donde, bueno, estudió diferentes especies de colibrí que se encuentran en una zona muy cercana a la ciudad de Caracas. Y entonces, en términos de tamaño, lo que se esperaría, de acuerdo a la teoría,
que plantea relaciones jerárquicas lineales, es que las especies más pequeñas fuesen dominadas por las más grandes. Es decir, se esperaría una relación de esta manera. Sin embargo, si este sistema fuese no transitivo, intransitivo, uno podría esperar que una especie más pequeña le pudiera ganar a una más grande, y esto es efectivamente lo que se observa. Y de hecho, si nosotros depuramos esta red por las especies que se aprecian más frecuentemente, ¿verdad? Que tienen las mayores densidades poblacionales, obtenemos de igual manera una red, ¿verdad? Que impide que este sistema se represente de forma lineal. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Que bueno, nos permite comprender cómo coexisten estas especies, porque a pesar de que unas son más grandes que otras, ese no es el rasgo que determina que una especie, no es el rasgo que unívocamente explique que una especie excluye del recurso a otra. Por, porque esto es lo que nos muestra esta representación, donde estas flechas que nosotros vemos, lo que quiere decir es que hay una especie que le gana a otra. Sin embargo, vemos que puede haber especies más pequeñas que les ganan a especies más grandes, y de esta manera se permite la coexistencia de las diferentes especies en este sistema. Bueno, y de esta forma termino este video.